En esa parte, en los últimos temas que venían en ese programa de estudios, veas algo que tenía que relacionarse con el diseño o la introducción del diseño a columnas. Para esa parte revisas algo que se llama esfuerzo crítico. Ese esfuerzo crítico, que es una formulita, se basa principalmente de algo que se llama longitud efectiva. Y esa longitud efectiva, aquí lo coloco, es una serie de dibujos que realicé, que simplemente representa la distancia entre los puntos de inflexión de la curva deformada. Esa curva deformada depende de las condiciones de frontera que esté presente en una columna. Ahora, ¿cuáles son esos puntos de inflexión? Pues los puntos de inflexión son donde se encuentra un cero. Aquí tenemos un punto de inflexión, aquí tenemos otro punto de inflexión. Si saco esa longitud, que ya alguien más lo sacó, vale 0.70 de L. Y eso va a ser la longitud efectiva. Pero lejos de esa parte, la parte del esfuerzo crítico estaba determinada por esta ecuación, que dependía de las condiciones de apoyo. Entonces vamos a ver que este caso, vamos a llamarle caso A. Este caso A tenía su propia fórmula para el esfuerzo crítico o la carga crítica, P sub índice C, y que estaba en función de la longitud efectiva. Entonces, dependiendo de esa longitud efectiva, que ya vimos que la longitud efectiva depende de las condiciones de apoyo, es decir, si esto es empotrado, si esto es fijo, si esto está restringido lateralmente. Cuando hablo de restringido lateralmente, me refiero a que no hay desplazamiento en un punto de los apoyos o de esas condiciones de frontera. Creo que no lo mencioné, pero estamos en el tema de elementos a compresión o del análisis y diseño de elementos a compresión. Por lo tanto, para el caso B va a modificarse. Lejos de estas fórmulas, la parte de la longitud efectiva la vamos a asociar a un factor de longitud efectiva, es decir, a un factor K, ya para no decir que son 0.7 de L, etcétera, etcétera. Lo asociamos a un factor que se llama K. Ese factor se llama factor de longitud efectiva K. Esa parte del esfuerzo crítico, si asociamos esto de acá con lo pertinente a la parte del factor de longitud efectiva acá, ahora sí obtenemos no una P sub índice C, sino ahora obtenemos algo que se llama esfuerzo crítico. Y esa parte del esfuerzo crítico resulta de esta deducción que estás viendo aquí. No voy a hablar de la deducción porque no estamos en un curso de resistencia a materiales para ver de dónde viene toda esa parte, pero aquí solamente coloco fragmentos de esa deducción que en otras pláticas sí he realizado. La formulita que a mí me va a interesar, lejos de esa deducción, que tiene un porqué, va a ser esta. Entonces, el esfuerzo crítico de manera general va a ser igual a pi al cuadrado por E, donde es el modo de elasticidad, L es la longitud efectiva, que depende del factor K, R es un radio de giro, y esto va elevado al cuadrado. Recordemos que el radio de giro, ese radio de giro, es un radio I. ¿Por qué subíndice I? Porque puede ser respecto de un eje y respecto de otro eje ortogonal al anterior mencionado. Ese radio de giro se calcula como la inercia, que también puede ser la inercia en I, entre el área total del elemento plano que estoy analizando. Entonces, esa es la formulita de RI. Por lo tanto, este esfuerzo crítico, si yo soy muy franco, y de cualquier forma ya lo estás notando, el denominador va a variar. Entonces, esto puede ser LE entre R al cuadrado I. Por lo tanto, este esfuerzo crítico va a ser también un I, que puede ser un esfuerzo crítico considerando el radio de giro en una dirección o el radio de giro en otra dirección. Entonces, hay mucho ojo. Continuando con esa parte, en esta imagen que tú estás viendo, vemos algo o una gráfica que se llama, bueno, que en la parte del eje de las Y, de las ordenadas, está el esfuerzo crítico o asociado al esfuerzo crítico, y en la parte de las abscisas está asociado a la parte que tenga que ver con restricciones respecto a los apoyos. Pero prácticamente lo que nosotros nos va a importar esta gráfica, de esta gráfica, es que definiendo algo que se llama, mm, algo que se llama relación de esbeltez,
o algo que se asocie a esa relación de esbeltez, vamos a poder definir si esa columna, que es lo más común que esté a compresión, va a comportarse o se va a llegar a pandear. Vamos a ver qué es eso de pandear más adelante. Se va a comportar en un rango inelástico, es decir, en esta zona, o en un pandeo elástico en esta zona. Dependiendo de dónde cae la relación de esbeltez, que puede caer aquí, puede caer acá, yo voy a identificar esa zona que va a ser una zona A o una zona B. Dependiendo si caigo en una zona A o en una zona B, voy a obtener una fórmula para calcular cuánto vale el esfuerzo crítico. Ojo, tenemos un límite. Y ese límite lo voy a, bueno, está presente en la normatividad, lo vamos a ver más adelante. Volviendo a esta parte, el factor K, que es lo que vamos a, es lo que nosotros vamos a ocupar más, ese factor K depende de las condiciones de frontera. Tenemos, por lo menos para esta parte, aquí menciona a qué hace referencia cada apoyo, tenemos algo que es teórico y algo que tiene que ver con el valor de diseño. Entonces nosotros vamos a ocupar lo referente al valor de diseño. Pero este factor de longitud efectiva acá únicamente sirve para obtener K, pero para cierta configuración de un sistema resistente. Entendiendo por sistema resistente, marcos de acero, que pudiese ser, que va a ser nuestro caso. Si estamos hablando de concreto, con marcos de concreto o marcos combinados con muros de concreto, es un sistema dual, etc. Vuelvo a repetir, este factor de longitud efectiva acá solamente sirve para elementos aislados o para marcos sencillos. Vamos a hablar de esas condiciones de frontera. Por lo menos para la parte de una conexión que puede ser una conexión empotrada, es decir, esta conexión que estás viendo aquí, pues hay que ver qué es lo que sucede. Bueno, esta parte lo voy a borrar. Hay que ver qué es lo que pasa con una condición de frontera en la base, de esta forma, y una conexión de frontera o una condición de frontera en la parte superior. En la parte superior, pues estaría asociado a conexiones de momento. Y esas conexiones de momento la puedes asociar a las imágenes que estás viendo aquí, donde la parte de los patines, la parte del alma, todo está conectado. Entonces, eso se puede asociar a una conexión empotrada en la parte superior. En la parte inferior se asocia a placas base. Esas placas base, por lo menos una de las clasificaciones que se manejan, es una placa base a momento. Y esa placa base a momento es la que tú estás viendo en esta forma. Veamos por qué es placa a momento. Mira, si nosotros le trazamos unos ejes aquí, este sería el centroide. Y estos conectores que estás viendo aquí, estos pernos, los conectores van a estar colocados aquí, donde están estos puntitos. Ahora, ese conector va a permitir el anclaje entre el dado y la placa base. Entonces, lejos de que esto esté actuando aquí un momento flexionante respecto a esta dirección, vamos a colocarle MY, y respecto de la otra dirección, pues sería un MZ. Esos serían los momentos actuantes o lo que hay que resistir. Estos conectores, aparte de generarme estabilidad, van a ser vectores que me van a ayudar a soportar o a generar un momento contrario para tratar de equilibrar a este MY y a este MZ que son los actuantes. Entonces estos conectores van a generar una fuerza. Voy a dibujarlo de esta forma, como saliendo de la pantalla. Sería un vector, sería un R. Y este R me va a ayudar para equilibrar este MY o para darme resistencia para mitigar a MY o a MZ. Este vector, que es un vector de resistencia provocado por la resistencia de estos conectores, si lo multiplico respecto del centroide de la conexión, esto genera un delta o un brazo de palanca. Por lo tanto, este R por este brazo de palanca tengo un momento que me va a ayudar a equilibrar esta parte.
Es decir, que si mientras más acerco los conectores al centroide de la sección o de esta placa, pues menos momento resistente voy a generar. Entonces, si los conectores están muy cerquitas de ese centroide, esta conexión se va a asociar mucho, ya no a una conexión o a una placa base a momento, sino a una placa base únicamente que va a servir para soportar cargas axiales. ¿Por qué? Porque el brazo de palanca es muy pequeño respecto de los vectores los vectores resistentes producto de estos conectores. Entonces, prácticamente no me aporta nada de resistencia a momento, pero sí existe, aunque se desprecia porque es muy mínimo. Así veríamos estas dos, por lo menos las condiciones de apoyo para la parte superior y para la parte inferior asociado a un empotre, o lo que estamos viendo acá, a esta parte. Ahorita no, mm, bueno, antes de hecho ahí es un error mío. Lo que estás viendo en la línea punteada es la deformada, pero existen ciertos nodos que tienen un cierto desplazamiento. Mira, este de aquí tiene un cierto desplazamiento, tiene un cierto delta. Este de acá también tiene un cierto delta. Este de acá también tiene un cierto delta, pero existen conexiones que no tienen ese desplazamiento, es decir, este nodo no anda bailando hasta por acá o no anda bailando hasta por acá. A esos nodos que no tienen, que no se les permite moverse desde su punto, están restringidos lateralmente. Esa restricción lateralmente la van a provocar algunos contraventeos o algunos muros de cortante o algunos muros de mamposterías que estén de cierta forma ligados a la columna principal o al marco principal. Pero de eso vamos a hablar en un momento más. Para la parte de un empotre, bueno, perdón, de una conexión acortante, sería algo como esto. Una conexión acortante. En la parte superior ya hablamos de lo que pasa en la conexión acortante en la parte inferior, que es una placa base que puede o no puede tener conectores y esos conectores están muy cerquitas del centroide de la placa base y no me generan un momento que me permita ayudar o que me dé una resistencia a momento. Ya hablamos de lo que pasa abajo. Lo que pasa arriba, pues serían estas conexiones. Son conexiones muy simples, que son conexiones acortando. Lo estás viendo, lo único que está conectado es la parte del alma. Recordemos que el alma es la parte resistente de esa sección IR para cortante. Entonces, de manera general, podemos ver este tipo de conexión o asociarlo al apoyo que está en la parte superior. Ahora, ya una vez hablado de lo anterior, vamos a ver qué es lo que pasa con lo referente a una condición C, a una condición E o a una condición F, que ya hablamos que se refieren, si yo ya sé que este nodito en A, en este caso A, donde estoy moviendo mi mouse, no se puede desplazar ni a la izquierda ni a la derecha, entonces está lateralmente restringido. ¿Por qué? Porque ese nodo está asociado a un contraventeo o hay un muro que me impida que la parte de la conexión en ese marco, en la parte superior y en la parte inferior, pues no se desplaza, no se no le permitan un desplazamiento frente a una carga o una acción externa. ¿Qué es lo que pasa con la condición C, E y F? Pues para esa condición E y F pasa lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que sucede, primero que nada, con lo que sí está lateralmente restringido. Esta sección D, o este caso B, lo vamos a asociar a algo más o menos así, mira. Supongamos que estamos analizando esta conexión, o esta columna de acá. Ay, perdón. Esto ya está empotrado, por decir algo. Sería una zapata, bueno, aquí, supongamos que esto es una cimentación superficial, una zapata corrida asociada a un empotre, supongamos. Y esta parte de aquí, este nodo de acá, quiero que notes que no se puede mover hacia acá, porque para moverse, lejos de vencer la resistencia o la rigidez asociada a ese nodo, tiene que vencer la resistencia a compresión o la rigidez que tenga que ver a una rigidez axial para la parte de esta barra. Entonces es muy difícil moverlo, por lo tanto se asocia a esta condición. Y quizás aquí la conexión entre esta barra y esta columna pues sea una conexión acortante, que ya vimos que estaba asociado a una conexión en la parte del alma si esto fuese una sección IR. Entonces ya asociaríamos esta parte de acá. Ahí lo estaríamos viendo en la vida real. Y para la condición F,
esa consideración eh, está mal. Bueno, antes yo cometí aquí el error de asociarlo a esta parte, pero no, eso está mal. Esto quizás lo platiquemos en la siguiente sesión. Entonces ahí quedamos pendientes, por favor. Volvemos a referirnos a estos casos de condiciones de frontera donde sí está lateralmente restringido tanto el punto superior como el punto inferior, que pueden ser con estos contraventeos, que pueden ser de esta forma, o quizás con muros de cortante. Ojo, que no siempre, dependiendo de la reglamentación, puede que se lleguen a ocupar o sean válidos ocupar estos o sean válidos ocupar estos. No es que todos los casos de contraventeos que a mí se me ocurran se puedan aplicar en la normatividad vigente. Una vez dicho eso, vamos a empezar con el primer ejemplo. Nosotros ya vimos, en pocas palabras, que el esfuerzo crítico se llama FCR. Eso aún no hemos visto cómo calcular, pero ya sabemos que ese FCR dependía del valor de K y también dependía del valor de R, que puede ser RI, y el valor de K puede estar presente también en una o en dos direcciones. ¿Por qué? Porque RI también depende de que si yo estoy analizando un plano, supongamos que este plano acá sea Z, el plano Z, quiero que notes que está restringido lateralmente en este nodo. Este nodo está restringido lateralmente, pero en este otro nodo no está restringido lateralmente. Entonces ahí va a variar K y por lo tanto, bueno, en pocas palabras también va a variar R. Pero vamos a ver qué es lo que sucede con este primer ejemplo, de manera sencilla. Vamos a determinar la resistencia a compresión axial de la siguiente estructura en ambas direcciones, es decir, vamos a ver ese valor FCR para el plano XZ y para el plano YZ. Y la columna menciona que está ubicado en el origen del plano XY. Es decir, vamos a analizar esta columna que aquí donde estoy moviendo mi mouse. Considere conexiones acortante entre viga y columna para el plano YZ. Es decir, aquí hay una conexión acortante. Y consideren un empotramiento en la base y conexión. Es decir, aquí existe un empotramiento perfecto. Y una conexión a momento en el plano XZ. Entonces tenemos dos conexiones diferentes. Una conexión acortante de este lado y una conexión a momento de este lado. Y vamos a suponer que la columna que estamos analizando es una sección W 14 por 43. El grado de acero es un ACTM aquí en 72 grados 50, que está asociado a un FY de este valor y a un FU de este otro valor. Bueno, antes de continuar, en esta otra parte te presento los posibles fallos que pudieran presentarse en una dirección y en la otra dirección. Recuerda, esta parte de acá, estoy rayando, está asociado al plano XZ, porque está restringido el desplazamiento en este nodo, no se puede mover. Por lo tanto, lo único que se mueve o lo único que genera la parte de la compresión o de la carga en esa columna sería una especie de pancita. Pero para la parte que tenga que ver con el plano YZ, quiero que notes que no hay ningún contraventeo. Por lo tanto, este nodo de acá arribita, este nodo de acá, sí se puede desplazar hacia otro punto, por lo menos dentro de ese plano. Vamos a continuar más. Aquí, de nueva cuenta, lo mismo. Esto no sería prácticamente lo mismo. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que pasa respecto de cada plano. Aquí tenemos una vista en planta. Es esta vista en planta. Aquí estaría mi contraventeo. En los ejes 1 y 2 estaría el contraventeo. En el eje A y B, pues no tenemos ningún contraventeo asociado a esa parte. Aquí tendríamos la vista del plano XZ, es decir, donde sí existe el contraventeo entre los ejes 1 y 2. Tenemos esa altura de esa columna. Y ahora vamos a analizar esa parte. Yo aquí aíslo un poco o enfoco de mejor manera lo que tenga que ver con ese plano XZ. Aquí está la parte del contraventeo, etc. Entonces vamos a analizar lo referente a ese plano, es decir, al plano XZ. Esta columna que está en el eje 1.
Para esa parte, pues hay que determinar la resistencia nominal a compresión en la dirección X global. Recordemos que este plano está formado por X y lo que tenga que ver en la parte de la altura está asociado a Z. Entonces, para esa parte, para ese plano que está asociado a la parte de ese contraventeo, la resistencia nominal a compresión está dada por esta ecuación, que es la ecuación E3-1. La ecuación E viene del capítulo E de secciones a compresión. ¿Cuál es esa fórmula? Pues hay que obtener una carga nominal. Y esa carga nominal es igual a un FCR por un AG. El valor de AG está asociado a la columna. Es decir, cuánto vale el área transversal de esa columna. Eso es sencillo de obtener. Lo determinamos de un catálogo comercial, como puede ser el de Gerdau Corsa. Ahora, vamos a determinar este valor FCR, que recordemos que dependía de qué plano esté analizando. Yo estoy analizando este plano, el plano ZX. Por lo tanto, para ese valor de FCR está relacionado con estos dos límites, o bueno, con estas dos condiciones, donde tengo que relacionar la parte de la relación de esbeltez con un cierto límite. Ahorita vamos a ver por qué es ese cierto límite. Dependiendo si la relación de esbeltez es menor a esta cantidad o es mayor a esta cantidad, voy a ocupar una ecuación para obtener el valor del esfuerzo crítico. Ahora, ¿por qué va eso? Porque recordemos que nosotros teníamos esta gráfica que explicamos anteriormente. Entonces, dependiendo de la relación de esbeltez que puede caer aquí, es decir, K, L entre R, puede caer ahí para el plano XZ. Puede caer ahí o puede caer acá, XZ. Puede caer en alguna de estas dos partes. Dependiendo si cae en la primera o cae en la segunda, debo de ocupar esta ecuación o esta otra ecuación. Vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí existe, bueno, perdón, no les hablé de esta transición. Aquí existe una transición, es decir, entre que se presente un pandeo inelástico o se presente un pandeo elástico. Ese pandeo es esa deformación que vimos anteriormente, una especie de pancita. Ahora, ese pandeo puede presentarse inelásticamente o elásticamente. ¿Quién me dice si paso de la zona A a la zona B? Pues simplemente me lo dice esta frontera. Y es lo que estamos evaluando aquí. Evaluar si estoy antes de la frontera o estoy después de la frontera. Y dependiendo de eso, obtengo una fórmula asociado a este esfuerzo crítico. Entonces vamos a... ojo, el límite máximo de FCR siempre va a ser 200. ¿Según quién? Según la sección E2 o del manual Inca, o también asociado al manual o a lo que tenga que decir el ISC. Entonces va a ser lo mismo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Recordemos que nosotros debemos de obtener la relación de esbeltez, que sería KL entre R. Recordemos que K dependía del plano donde estoy analizando. Ese plano estaría formado por una base. Bueno, las condiciones de frontera serían la base. Recordemos que era un empotre perfecto. Y la parte de arriba también era una condición de empotre perfecto. Entonces hay que ver cuánto vale K para el plano XZ. Perdón, bueno, ahí salió feo. XZ. Y el valor de R también hay que asociarlo a ese plano global o a la dirección global X. Entonces hay que ver o obtener todo eso. Vamos a empezar con el valor de R. Aquí, esta sería la vista 3D del elemento que estoy analizando. Es esa columna. Voy a analizarlo respecto del plano XZ. Si los estaría viendo de esta parte, en la parte de arriba, una sección en planta, pues estaría viendo esto. Lo que tú estás viendo ahí, primero que nada, los ejes en color rojo son los ejes globales de todo el sistema. Ahora, los ejes locales serían estos que estás viendo en color azul. ¿Quién me dice esos ejes locales? Pues me lo va a decir un catálogo. En este caso yo me estoy refiriendo al manual Inca de la quinta edición. Ese manual Inca me dice que los ejes locales son X
lo que estás viendo, XX, y el eje YY local. Por lo tanto, el eje global XX coincide con el eje local X', que me lo está dando el link. Es decir, que el radio de giro va a ser el mismo, o el radio de giro asociado a X y el radio asociado a Y va a ser el mismo localmente que globalmente. Por lo tanto, el eje local que yo estoy intentando encontrar va a ser el radio de giro en Y. ¿Por qué en Y? Ah, porque yo estoy asociando todo lo que tenga que ver con el pandeo en ese plano. Y ese pandeo en ese plano se está presentando aquí, en este plano, que puede ser una pancita hacia acá, o puede ser esto mismo, pero una pancita hacia el otro lado. Todo lo que tenga que referir o lo que haga referencia con ese plano XZ. Por eso estoy asociándolo al radio de giro en Y. Es decir, que el pandeo va a generarse hacia este lado. Entonces, lo que me va a impedir eso, o la propiedad asociada a ese giro, o al impedimento de ese giro, es la parte de la inercia en Y. Y para sacar el radio de giro, recordemos que es la raíz de la inercia entre el área total. Entonces, si estoy asociando la inercia en Y, debo de ocupar el radio de giro en Y. O, bueno, siendo más exactos, el radio de giro en Y está asociado a la inercia en Y, donde la inercia en Y es lo que me impide, o lo que me está, o la cantidad o la magnitud que me está asociando al impedimento de la rotación en ese plano, o que se genere ese pandeo global, ojo, global, porque es de todo el elemento, en el plano XZ. ¿Hasta ahí alguna duda de por qué es RY? No, ¿No? Bueno, vuelvo a explicarlo, porque esto es muy importante. El pandeo se va a generar en el plano XZ, es decir, se puede pandear a la izquierda, a la derecha de ese plano. Supongamos que tenemos una columna así. Ese pandeo puede generarse hacia acá o puede generarse hacia acá. Y recordamos que este plano es X, Z. Entonces el pandeo puede generarse a la izquierda o a la derecha, no importa, pero es respecto a ese plano. Ahora, si se va a pandear a la izquierda, pues de cierta forma se está girando, o a la derecha del plano XZ, se está girando, se está doblando en esa parte. ¿Y qué es lo que me está asociando a ese pandeo local, global? Ojo, global, porque es de todo el elemento. Pues se está asociando a un giro en Y. En Y. Ese giro en Y, pues está asociado a la inercia en Y. Y la inercia en Y tiene que ver con el radio de giro en Y. Por lo tanto, ocupamos RY. Pero más que eso, ocupamos RY porque los ejes locales, tanto los globales como los locales del elemento, son igualitos. Si esto fuese un Y y esto fuese un X, pues no puedo ocupar esto ni esto. Tengo que hacer bueno, no rotarlo, pero hacer como una especie de compatibilidad. Es decir, asociarlo a qué realmente se me está presentando ahí. Y eso lo estoy colocando aquí, mira. De nueva cuenta, ¿qué es lo que pasa si ahora giro mi elemento? Es decir, si esto sigue siendo X, esto sigue siendo Y, esto sigue siendo Z, pero quiero que notes que ahora giré. Ahora el contraviento no está en el plano XZ. Bueno, plenamente no está nada de esto está volteado. Entonces, de nueva cuenta, veo mis ejes globales, lo veo desde una vista en planta, el eje global en X, el eje global en Y. No importa que esto sea en negativo o esté apuntando a la parte positiva, sigue siendo Y. Para la parte del IMCA, quiero que notes que ahora tendría que voltear esa sección, se estaría viendo así, entonces hay una especie de compatibilidad. El eje global en X está asociado a un eje local Y', y el eje global en Y está asociado a un eje local X'. Por lo tanto, si yo estoy analizando la flexión o el pandeo respecto de este plano, respecto del plano XZ, pues tendría que ver lo que pasa en ese giro en Z, en el plano XZ. Pero el plano XZ, si existe pandeo, está asociado a la parte de del
posible pandeo en esta dirección. Pero ese pandeo en esa dirección está asociado a la inercia en Y. Por lo tanto, perdón, aquí ya me hice un poquito de confusión entre los recortes. Permíteme hacer esto más así para que se vea mejor y así para que se note. Entonces, si yo quiero considerar el pandeo en esta dirección, es decir, en este plano, perdón, en ese plano, este plano, ese plano que estás viendo ahí, ese plano es el plano XZ. Entonces, si de cierta forma quiero saber qué es lo que le pasa a esta sección tiene un eje, este va a ser mi eje axial, pero si se está pandeando a la izquierda, pues sería algo más o menos así. Un pandeo, se le forma una pancita y esto viene así. Ahí estaría esa parte. Por lo tanto, existe un giro en esta dirección. Es decir, en la dirección Y o en el eje Y local, mira. Y global. Si lo quiero ver de esa forma, el giro estaría acá, mira. Perdón. El giro estaría acá. ¿Sobre qué eje está girando? Ah, pues está girando sobre el eje Y global. Pero si lo comparo con el manual Inca, si volteo esta sección, pues sería el eje local X. Por lo tanto, estaría asociado a un radio de giro en X. ¿Ahí se entendió? Sí, ¿Sí? Entonces hay mucho ojo, porque puede variar respecto de lo que yo esté revisando. Continuamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordemos que tenemos una gráfica. Esa gráfica es la que estás viendo acá atrás. Hay que obtener la relación de esbeltez, que la relación de esbeltez es KL entre R. Nosotros, o sea, K hay que ver de una tabla cuánto vale. L, pues me parece que la altura es de 400 centímetros. Y R, pues ya la obtuvimos, que era el R en Y. Entonces hay que saber cuánto vale K. Ese valor de K, pues aquí lo tengo de cierta forma colocado. Tenemos de nuevo cuenta la vista en 3D. Recordamos que nosotros estamos realizando el pandeo global en el plano XZ. Por lo tanto, hay una restricción lateral de los desplazamientos. Es decir, que el valor de K es 0.65 para esta condición. La parte del apoyo pues, también es empotrado. La parte del nodo superior también era una conexión empotrada. Y existe este contraventeo. Entonces no hay o hay un impedimento en el desplazamiento lateral del nodo superior y del nodo inferior. Por lo tanto, el valor de K o ese factor de longitud efectiva es 0.65. Ahora ya tenemos toda la ecuación, que sería esta ecuación de acá. Los 400 centímetros, el valor de K, que es KX, 0.65, y RY, 4.80. Por lo tanto, evaluamos esta ecuación. El valor es de 54.16. Ese valor de 54.16, recordemos que nosotros debemos de evaluarlo en esta gráfica, donde este máximo es 200, y este valor de aquí es esta ecuación, 4.71. Yo nada más le voy a colocar 4.71. Y tenemos una gráfica más o menos de esta forma, donde tenemos una zona en A y una zona en B. Entonces, dependiendo si caemos atrás o adelante de este límite, que es 4.71, pues vamos a ocupar una ecuación para A para obtener el factor, para obtener el esfuerzo crítico. Ahora, evaluando el límite de 4.71 raíz de E entre F y E, aquí tenemos este valor, vale 136, perdón, 113. Entonces, si tenemos un valor, si hacemos esto como si fuera una gráfica, el valor de aquí es 4.71 raíz de algo. El límite máximo, que nunca me voy a pasar, son 200. Y aquí tendremos el valor de 0. Entonces, este 4.71 es 113. No me debo de pasar hasta 200.
y para el plano o para la dirección global X cae en 54. Es decir, caemos aquí. Respecto de la dirección global X. Entonces yo debo de obtener una ecuación asociada a ese esfuerzo crítico para la zona para el pandeo inelástico, es decir, para la zona en A. Para esa parte, pues está ya aquí, mira, ese pandeo elástico es mucho menor que el límite. Y para el pandeo elástico tengo esta formulita para obtener el esfuerzo crítico, que es 0.68, 658 por a la FY entre FE, todo eso multiplicado por el valor de FY. Y con eso obtengo mi esfuerzo crítico. ¿Por qué? Porque estamos en esta zona, para la dirección global en X. Hay que checar si Y cae acá, o cae acá, o cae acá. Hay que revisarlo. Entonces vamos a continuar. Ya sabemos que estamos en una zona inelástica, es decir, en esta parte. Vamos a evaluar esta ecuación y esa ecuación es muy sencilla de evaluar. FCR es una constante, el valor de FY también es una constante, depende del acero, de la designación del acero de la columna, es 3515 para este caso. El valor de FE hay que calcularla, FE está asociado a este valor. Este valor de FE quiero que notes que es muy semejante a la parte bueno, de las primeras diapositivas que vimos, que estaba asociada a un P subíndice C. De nueva cuenta, aquí obtenemos el valor de pi al cuadrado, el valor del módulo de elasticidad, que es muy sencillo, pero ojo, aquí en esta parte de KL entre R, vamos a evaluar lo mismo que estábamos anteriormente, es este valor, porque nosotros estamos analizando todo lo referente a la dirección global en X. Por lo tanto, este KL entre R es el mismo que obtuvimos de la dirección global en X o del plano XZ. Es decir, un K en X, que me parecía que era ahí, L que eran 400 y un R en Y. Un R en Y o un R en X, no recuerdo bien. Pero esto nos salió de 54, bueno, ahí está el valor, 5416. Ese valor es el que colocamos aquí, lo elevamos al cuadrado y obtenemos este valor de Fe. Ese valor de Fe lo colocamos acá. Entonces, mucho cuidado con esta parte, aquí no se equivoquen, es respecto de la dirección global o del plano donde tú estés analizando. Por lo tanto, el esfuerzo crítico me resulta en esta parte de 2836. Este valor de esfuerzo crítico me va a permitir obtener el valor nominal de compresión o la resistencia nominal a compresión. Por lo tanto, obtengo esto, lo multiplico por el área gruesa y así, bueno, también lo voy a multiplicar por el valor de phi y obtengo la carga crítica de pandeo global en la dirección X. En pocas palabras, estos 207.553 es la resistencia de diseño a compresión en la dirección X hasta antes de tener un pandeo global. Es decir, tengo mi sección así. Recordemos que aquí tenemos un contraventeo. Por lo tanto, aquí yo le puedo cargar una carga P de 200, bueno, voy a suponer de 200.000, y esta columna no se va a pandear. Le puedo aplicar una carga quizás de 300 y va a existir un pandeo global del elemento en la dirección global X.